Exaltamos al Rey de Gloria en esta mañana. Exaltamos a Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra de Dios, en el cual podamos ser salvos. Damos gracias a Dios por su salvación en este día. Gracias, Padre, en esta hora, en este domingo de poder, en este domingo 28 de junio del año 2020, donde tu gloria se está derramando a través de toda la tierra. Gracias te damos. Adoramos tu nombre, Iglesia Jesucristo, Hijo de Dios. El pueblo de Dios se levanta en esta mañana para adorar a su Rey, para bendecir a su Rey. El Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha sanado, el Dios que nos ha dado su Espíritu Santo. Aleluya, gracias. Dale gracias a Dios en esta hora. Dale gracias a Dios en esta hora. Gracias, Padre, gracias. Día de gloria, día de ver al Señor cara a cara. El Señor a través de Jesucristo, el Dios de los cielos a través de Jesucristo, se nos deja ver cara a cara ahora en el Espíritu. Dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca a aquellos que se entreguen para mostrarse a través del Espíritu, a través de la verdad de su palabra. Adoramos al Señor en esta hora y estamos gozosos una vez más de poder ser instrumentos de Dios para bendecir al pueblo de Dios. Gracias te damos. Hablamos la paz de Dios en esta hora. Hablamos la revelación de Dios en esta hora, en este domingo, en este primer día de semana, en esta semana de vida. Esta es una semana de vida para mí. Esta es una semana de ver al Señor cara a cara. Es una semana de cumplimiento. Diga, esta es una semana de cumplimiento. Gracias, Padre, por tu presencia en esta hora. Gracias por tu presencia en esta hora. Bendecimos a Dios en esta hora. Aleluya. Nuestro corazón clama, gime por Dios, desea la presencia de Dios. Damos gracias a Dios en este domingo, en este primer día de semana, en este último tiempo del mes de junio. Aleluya. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Él nos ha rodeado de su favor, nos ha rodeado de su gracia. Damos gracias a Dios por la iglesia de Jesucristo, a través de toda la tierra, el pueblo que el Señor compró con su sangre. Damos gracias, bendecimos la iglesia de Jesucristo, la iglesia del pueblo de Dios. Dice que ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay gentil, ahora hay un solo pueblo. Es la iglesia de Jesucristo. Aquellos judíos que han creído en el Señor como Salvador, como Señor, y los gentiles que han creído en el Señor. Dice que Dios ha hecho un solo pueblo y le llamó la iglesia. Y en esta hora le pido al Espíritu Santo que me ayude a enseñar acerca de la iglesia de Jesús. Dios ha puesto en mi corazón hoy hablar acerca de quién es el propietario de la iglesia. Hay mucho pueblo de Dios. Hay mucho hombre y mucha mujer que se arrepienten de corazón, vienen al Señor, son pueblo de Dios. Y por descréditos de la iglesia, por abusos en la iglesia, por no haber sido enseñados acerca de quién es el verdadero dueño de la iglesia, pues su estadía en la iglesia es de corta duración, frustran sus caminos espirituales. ¿Por qué? Porque el estar congregados es un mandato de Dios. Pero más que un mandato, es una revelación del creyente, es un gozo. Es algo el cual el creyente no puede dejar. Es algo que nadie lo fuerza. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Cuando miramos desde este punto de vista y vemos al Señor como el dueño, como la cabeza, como aquel que nos espera, que nos recibe, aleluya, los días de servicio, pues vamos corriendo. Y no vemos la iglesia como un lugar pues de condenación, un lugar donde hay alguien que manipula, controla, hay alguien que quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. Hay muchos que se han apartado,
porque no tienen la luz en el corazón de quién es el verdadero dueño de la iglesia. Y en esta hora le pido al Espíritu Santo que me ayude a enseñar un poco acerca de eso. Recuerda que cada tema que enseñamos en Dios, enseñamos un poco. ¿Por qué? Porque cada tema tiene profundidades, no hay límites para enseñar acerca de Dios. Por eso enseñamos un poco y volvemos a enseñar el mismo tema en otro tiempo. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que dar, hay algo que enseñar. Hay una pregunta en esta mañana. Después de poner esta enseñanza en manos del Espíritu Santo, de bendecir tu día, de desearte lo mejor, de que mi oración en esta mañana es que puedas entender que eres pueblo de Dios y que tienes una cabeza maravillosa, tienes un dueño, tienes un propietario lleno de amor, de poder, de bondad, de misericordia, de enseñanza, de disciplina. Ese es el Señor. Por eso corremos a la iglesia, por eso somos parte de la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar físico, la iglesia es un grupo de hombres y mujeres a través de toda la tierra. Los mismos se reúnen debajo de la tierra por la persecución, que se reúnen en campos, que se reúnen en casas, que se reúnen en edificios. No es el lugar de reunión, es el grupo de hombres y mujeres que un día dijeron: Señor, perdóname, he reconocido la obra de la cruz, he reconocido que tu sangre, aleluya, es lo único que puede limpiarnos de nuestros pecados, que tú viniste como el Cordero prometido en las Escrituras. ¿Para qué? Para llevar mi pecado. Cuando esos hombres y esas mujeres hacen esa declaración de su corazón y se arrepienten y ponen sus vidas al servicio, a la entrega de Dios, pues se convierten en la iglesia de Jesús y les place convivir los unos con los otros. Hay muchos que no entienden por qué nuestro gozo y nuestra paz, y esperamos los días de servicio y no dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque hay secretos, hay bendiciones. Dice que ahí donde están los hermanos juntos en armonía, dice la palabra, ahí derrama Dios bendición y vida eterna. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Que esta enseñanza hoy alcance en tu corazón un lugar, pueda bendecirte y pueda revelarte algo para tu futura vida espiritual, porque es necesario la vida congregacional. Ahí se crece, ahí se recibe, ahí se tiene un encuentro personal con Dios. Porque Jesús, ¿cuándo has visto tú un cuerpo andando sin cabeza? No existe, no puede. La cabeza y el cuerpo tienen que estar ligados. No puede haber un cuerpo sin cabeza, no puede haber una iglesia sin su representante, sin su propietario, sin su cabeza. Vamos a Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Espíritu de Dios, gracias en esta hora por este tiempo, por esta enseñanza. La pongo en tus manos, ayúdame a enseñar. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese mismo instante, en ese mismo momento, comienza a funcionar en la tierra la iglesia del Señor Jesús, hasta el día que Él venga. Esa iglesia no podrá ser erradicada, quitada, arrancada, demolida. No podrá, porque el Señor mismo ha establecido una palabra de regreso por su iglesia. No va a regresar Él y se va a encontrar que no hay un pueblo que tomar, que no hay un pueblo que arrebatar. Si el Señor dijo: yo vengo por mi iglesia, Él viene por su iglesia. Y hasta ese momento la iglesia del Señor Jesús va a permanecer. A partir del día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, a partir de ese día comienza a funcionar la iglesia del Señor Jesús. 50 días después de la resurrección de Jesucristo, la promesa del Padre es vista, se derrama
es enviado el Espíritu Santo. Es aquel que en esta hora nos está revelando esta palabra. Es aquel que en esta hora nos está ayudando. Es aquel que en esta hora, tal vez hoy, mañana, pasado, te va a traer a memoria esta enseñanza, te la va a afirmar, te va a fortalecer y te va a impulsar a mayores niveles de luz en Jesucristo. La primera vez que se menciona esta palabra en la Biblia lo hace el propio Jesús. El propio Jesús. La palabra iglesia. Esta palabra iglesia viene de la palabra en el griego eklesia, que significa los llamados fuera. Son traídos de aquí y puestos aquí. Son llamados de un lugar y puestos en otro. Son quitados del sistema de este mundo y puestos en el reino de Dios. Eso significa la palabra iglesia. Damos por sentado que iglesia no tiene nada que ver con un edificio, no tiene nada que ver con una asociación, no tiene nada que ver con un club con buenas intenciones, vamos a usar esa palabra, con un grupo de gente reunido con otras intenciones que no sean las de Jesucristo, que no sean las intenciones de llevar la palabra de la cruz. La iglesia está fundamentada en Jesús, en la obra de la cruz, en la obra de redención. Otra cosa que predique diferente, algo que enseñe contrario a Jesús como fundamento de la iglesia, no es iglesia. No es iglesia, no son catedrales lindas, no son lugares llenos de gente, tal vez cantándole una canción a Dios. Si Jesucristo no es el fundamento, la obra de la cruz, la sangre redentora, Jesucristo como Hijo de Dios, el Mesías esperado para redimir la humanidad, no es iglesia. No, esa es nuestra paz, esa es nuestra garantía, esa es nuestra fuerza. ¿Quién inició la iglesia de Jesucristo? La inició Él mismo. Él mismo la sostiene, Él mismo la edifica a través de su Espíritu Santo. La promesa del Padre tiene que ver con la revelación de quién es Jesús, la glorificación de quién es Jesús. Ahora el Espíritu Santo en la tierra nos revela la persona de Jesús, nos revela acerca de su cuerpo. Te está trayendo esta enseñanza en esta mañana. Siento en mi corazón que hay muchos que nos están mirando ahora, tal vez de otros lugares que se han apartado o que tienen alguna frialdad en contra de la iglesia porque no han sido enseñados, porque no se sienten parte del verdadero cuerpo de Jesús, porque los han controlado, los han manipulado, los han mal enseñado y su corazón pues se ha debilitado en esta luz. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Jesús lo es. Yo quiero que digas en esta hora, Jesús es el propietario de la iglesia, es el dueño de la iglesia. Vamos a Hechos 20:28. Ya conoces en qué momento la iglesia comienza a funcionar, en qué momento la palabra iglesia es dicha por primera vez, dicho por Jesús en Mateo 16. Jesús pues establece su cuerpo en la tierra mucho antes de morir. Ya él empezaba a profetizar y a hablar acerca de su iglesia, como sobre quién iba a estar establecida. Le dijo a Pedro, Hechos 20:28. Dice, este es el apóstol Pablo, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Ahí tenemos ya un sistema de propiedad, la iglesia del Señor, no de ningún hombre, no de ningún concilio, no de ninguna agrupación, no de ningún líder, no de ninguna otra cabeza. La iglesia del Señor. Esto da paz, esto da fuerza, esto da deseos de ir a buscar al cuerpo y abrazarlo, hermanos como nosotros, con defectos, con problemas,
que quieren avanzar, hermanos que se han rendido. ¿Sabes tú cuánta gente han pasado por este mundo que han rechazado la obra redentora de Jesucristo? ¿Sabes cuánta gente actualmente hay que tú les predicas y creen que tienen a Dios y creen y viven en su orgullo y rechazan? Porque aceptar o rechazar a Jesucristo tiene que ver con reconocer que necesitamos a Cristo, con reconocer que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tiene que ver con arrepentirnos en el corazón, con hacer un viraje. Y muchos no lo hacen. No lo hacen, no hay humildad en su corazón. ¿Sabes? Hay un remanente llamado el pueblo de Dios. El pueblo santo, el pueblo separado, el pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas. Hay un remanente. Cuando tú te encuentras en ese remanente y con ese remanente, tú eres feliz, tú quieres congregarte, tú no puedes vivir sin tus hermanos. Se van las diferencias, se van los errores, se van los problemas, se van las ofensas, porque el Espíritu Santo pone en tu corazón ese amor por compartir, por vivir con personas que un día hicieron lo mismo que tú hiciste, de reconocer al gran Rey. Como decía la alabanza al comienzo, exaltamos al Rey de Gloria. No hay otro como el Rey de Gloria. Hoy domingo, a través de toda la tierra, pues nos reunimos, nos congregamos, le damos la gloria a Dios. Salen para la calle o en sus casas. Muchos estamos en las casas todavía, producto de lo que estamos viviendo. Pero la iglesia no se define por un lugar, ni se define por la cantidad de personas. Jesucristo dijo: ahí donde están dos o más reunidos, ahí estoy yo como cabeza, ahí está el cuerpo. Ese es el Cristo al cual nosotros amamos, servimos, le honramos, le valoramos. Nuestra cabeza. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Él compró una iglesia con su propia sangre. No se vayan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre. ¿Cuál fue la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Ese es el que nos da la veracidad de lo que estamos hablando. En ese mismo momento comienza a funcionar el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Anunciar a Jesús, a predicar. La iglesia está llamada a predicar el evangelio, no a predicar una religión, no a predicar una ley, no a predicar un mandamiento rígido por el cual pudiéramos ser salvos. No, somos salvos por la gracia de Jesucristo. Somos salvos por la obra redentora de Jesucristo. Aquel que predique una religión, que predique una secta, aquel que trate de traer a su círculo y no sea el evangelio, no sea la buena noticia de salvación, está errado. Si aquel que trata de predicar algo, ese algo no tiene nombre y se llama Jesús y se llama la obra de la cruz, pues está errado. La iglesia del Señor predica a Jesucristo, a este crucificado, a este resucitado, a la obra de vida para poder vivir eternamente. ¿Cuál fue el costo de la iglesia? La sangre de Jesús. Él tiene todos los derechos. Diga: Jesús tiene todos los derechos de su iglesia. Por eso no hay otra cabeza. No hay un hombre que pueda decir: yo soy el representante de la iglesia, porque no lo es. Vamos a levantarnos ahora y vamos a glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No es propiedad de nadie la iglesia, es propiedad del Señor. Y cuando tú tienes eso revelado en tu corazón, pues el gozo empieza, el deseo de convivir con tus hermanos, aquellos que piensan como tú, aquellos que te van a ayudar en un momento difícil, aquellos que están ahí para ti, aquellos que también tienen defectos y dificultades como las tenemos todos. Pero cuando nos unimos somos el cuerpo glorioso del Señor Jesús. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Vamos a seguir pues apoyando esta pregunta con ciertos versos bíblicos, porque no hay enseñanza
No hay enseñanza que si no se apoye con la palabra de Dios, pues no hay veracidad en ella. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Vamos a Mateo 16, 18, la primera vez que Jesús habla de su iglesia, habla y establece esa palabra por primera vez. Acuérdate, eclesia, los separados, los sacados del mundo, aquellos que han reconocido que en el mundo nada hay, de nada sirve. Eso es una convicción del corazón. Nadie nos fuerza, eso es una revelación. En el mundo hay muerte, hay destrucción. Jesús, yo me arrepiento, automáticamente Él te saca de ahí. ¿Por qué? Porque tú estás arrepentido y arrepentida de vivir en un sistema que no sirve. Mientras eso no pase, ni eres creyente, ni eres parte de la iglesia. Mientras uno no se arrepiente y uno desea un cambio en su corazón y tener al Jesús, que la Escritura habla, al Jesucristo, al único, al Jesús de poder y de salvación. Mientras eso no pase, ni se es creyente en Cristo, ni se es iglesia. Pero en el momento que eso sucede, nos saca y nos pone en su reino. Mateo 16, 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Después que Jesús pregunta: ¿quién dice los hombres que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, tú eres el profeta, uno de los profetas. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro viene porque el Padre le da esta luz y dice: bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro, eso no te lo reveló un hombre, no te lo reveló un ser humano, no te lo reveló nadie. No te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La revelación de quién es Jesucristo. Si tú estás parado, si tú estás cimentado en quién es Jesucristo, la roca de salvación, el enviado de Dios para salvar tu vida, el Hijo del Dios viviente, tú estás parado en esa luz como iglesia. Eres verdadera iglesia. Amas al Señor. Avanzas confiado. Avanzas confiado. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sistema de propiedad. Mi iglesia. No la iglesia de la esquina. No la iglesia del pastor tal. No la iglesia del concilio tal. No la iglesia de tal ciudad. No la iglesia. No. Mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si no hay esta luz de quién es Jesús, no hay iglesia. No hay iglesia. Por eso, a partir de esta luz, es que nosotros nos encontramos en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando un individuo, sea un hombre o una mujer, con conciencia, reconocen que no pueden vivir sin Dios, que el sistema de este mundo es muerte, excluye a Dios, le viró la espalda a Dios, es gobernado por otra cabeza que no es Dios. Cuando un individuo reconoce eso, la revelación de Jesucristo, de que es el Hijo de Dios, de que es el Mesías, de que es el enviado, de que es el Cordero, de que vino a hacer una obra de salvación, entonces se funde el arrepentimiento del individuo, la revelación de Jesús, toman lugar y se funden en uno, y esa persona se convierte entonces a Jesucristo y viene a formar parte de su cuerpo, una entidad espiritual en la tierra, una entidad natural, pero con una base y una revelación espiritual. Es la revelación de Jesús, de su divinidad, su posición como Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Solo el Padre pudo darle a Pedro esa revelación. Cuando Pedro, como judío, se había formado en el aquello de que Dios no tenía hijo. Eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, sobre esto que tú acabas de decir, yo voy a establecer mi iglesia. La iglesia es de Jesús. Él es nuestra cabeza, es nuestro ayudador, nuestro formador, nuestro maestro. No es lo mismo ser instruido en la casa
por Dios, y es bueno, porque la mayor parte la pasamos en la casa. A través del Espíritu Santo nos instruye a través de la palabra, pero no es lo mismo cuando tú vas y te reúnes en el cuerpo. La cabeza está ahí. Acuérdate, los que adoran a Dios, los que buscan a Dios, tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a la iglesia, vemos hombres, vemos mujeres, nos reunimos en un lugar, pero la vista está en Jesús. La entrega, la luz está en el espíritu. Ahí la unción es mayor. Hay un deseo, hay un gozo. Jesús edifica su iglesia a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. ¿Cómo edifica Jesús su iglesia? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué significa edificar? Edificar significa construir, fabricar, levantar, fundar, asentar, establecer. Significa una transformación que viene por la palabra revelada por el Espíritu. ¿Quién provoca eso en la iglesia? Jesús, a través de su Espíritu Santo, que está en la iglesia en África ahora está aquí, ahora está en la iglesia de los hermanos de la esquina, ahora está en la iglesia, aleluya, allá en Europa, en Sudamérica, porque el Espíritu Santo está en todos lados al mismo tiempo. Porque el Espíritu Santo es Dios, tiene la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque es omnipresente, lo sabe todo, lo conoce todo. Él sabía que en esta mañana tú ibas a estar oyendo esta palabra. Él sabía que en esta mañana esta palabra iba a ser dada porque la puso en mi corazón y sabía de antemano que yo iba a oír su voz y iba a hacerle caso. Entonces prepara tu corazón, te pone a ti frente a este video. ¿Para qué? Para edificar tu vida, para llevarte a un mayor nivel de revelación y de amor por la iglesia de Jesús, la iglesia que Él ganó con su sangre. ¿Cómo vamos a despreciar la iglesia? ¿Cómo vamos a decir, yo no voy aquí porque hay hipócritas, yo no voy aquí porque hay un hombre que se roba el dinero, yo no voy aquí? Pobre de ellos, pobre de aquellos que manipulan, que controlan la iglesia. No son su cuerpo. Es más, ni tienen la revelación muchas veces de quién es el dueño de la iglesia, quién es el verdadero. Violan principios, violan la ley del amor, pero no por eso tú vas a dejar de congregarte, porque Jesús te espera, tu cabeza, tu amado, tu amante, aquel que viene por ti, aquel que Jesús no viene por un individuo en la casa, por muy bueno que sea y cree en él. Jesús viene por su cuerpo a través de toda la tierra. ¿Quiénes son su cuerpo, pastor? Aquellos que se han entregado, aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Nos ha unificado en Él. Nos ha dado veracidad en Él. Esa es la piedra angular. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Jesús lo es. Jesús, diga, Jesús lo es. Vamos a Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su cuerpo. La Escritura nos está hablando. La Escritura nos está dando la veracidad de lo que estamos hablando. Su cuerpo. Un cuerpo tiene una cabeza. Un cuerpo no funciona con dos cabezas. Por eso el hombre, quien quiera que sea, como quiera que se llame, como quiera que el mundo y aquellos que no conocen le den pintura, lo pinten o le hablen, o nos hablen, o nos los quieran vender, no es el dueño de la iglesia. Jesús lo es. Jesús lo es. Amén, aleluya. La religión popular en la cual yo crecí, me quitó a Jesús y me puso un hombre. Pues yo
cuando comencé a entender algunas cosas, a pesar de que todo estaba vedado y cerrado para mí en mi época de infancia. Pero llegó un tiempo donde yo pues acerté en mi corazón de que la iglesia la controlaba un hombre. Pero Dios tenía un día para mí, un día que yo iba a entender esta verdad. Aún dentro de la iglesia cristiana hay muchos que se someten a hombres que obran mal, que engañan al pueblo. Debemos ser obedientes a nuestros líderes espirituales, siempre y cuando no se salga ni un milímetro de la obediencia a la palabra de Dios. Jesús, nuestra obediencia es para Jesucristo. Nuestra obediencia es para el Espíritu de Dios. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Jesús lo es. Diga, Jesús lo es. Jesús lo es. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Aquí vemos al apóstol Pablo discipulando a su hijo espiritual, Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. No es eso. Nosotros habitamos, venimos, nos congregamos en un lugar, en una estructura física, natural, pero la casa de Dios dice que Dios no habita en templos hechos de manos, sino en hombres y mujeres. Dios nos llama templos. Diga, Dios me llama templo del Espíritu Santo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si este lugar físico fuera la casa de Dios, entonces el otro lugar físico que fuera la casa de Dios también, entonces todos pudieran construir un lugar y decir, esta es la casa de Dios. ¿Habitaría Dios en un lugar donde tal vez no se le honre, no se hable lo que se tenga que hablar, no se valorice la verdad de su palabra, no se establezca la obra que Él vino a hacer a la tierra? La casa de Dios somos aquellos que hemos voluntariamente permitido que el Espíritu de Dios venga a habitar en nosotros. La iglesia, Dios habita en nosotros, en el cuerpo de Jesucristo. En esa mañana hay un reto. Hay un reto para nosotros después de haber escuchado esta palabra. Hay un reto de venir y preguntarle al Espíritu de Dios, ¿en qué lugar me encuentro yo en cuanto a la revelación de la iglesia? ¿Estoy tibio? ¿La miro como algo más que yo pueda ir un día, tal vez a saludar a alguien o a tomar fuerzas porque se enseñen principios de exhortación? ¿Dónde estamos nosotros en esta mañana? Podemos recapitular y entender de que Jesús nos anhela celosamente como cuerpo, no como individuos egoístas. Es en la iglesia donde compartimos, donde nos ministramos los unos a los otros, donde nos ayudamos, donde cubrimos necesidades. Dios nos toma y nos usa entre todos para cubrirnos necesidades, para ayudarnos, para fortalecernos, para orar los unos por los otros, para tener misericordia entre nosotros, para compadecernos, para llevar la palabra a otros, para levantar a otros,
para establecer hogares en Jesucristo. Vamos cerrando en esta mañana y le pido al Espíritu de Dios que esta enseñanza no caiga, sino en la buena tierra del corazón y que produzca fruto, porque Jesús viene a buscar una iglesia que lo espera, una iglesia unida, no el brazo por allá, el ojo por allá, la oreja por allá. Cuando hemos visto en el cuerpo nosotros, pues, que la oreja no ha querido estar ahí, o que el ojo no ha querido ver, o que se revela, o que nos queremos pasarnos la mano por aquí porque nos pica, y el dedo se revela y dice, no voy a rascar, que se arrasque solo, que el codo se arrasque solo, y es imposible. ¿Cuándo tú has visto eso en tu propio cuerpo? Pues Jesús espera que estos principios naturales se vivan en la iglesia, que nos aceptemos, que nos gocemos cuando nos veamos. ¿Con quién queremos estar? Escúchame, con aquellos que rechazan a Dios, con aquellos que viven vidas tibias y pecaminosas, aún diciendo creer en Dios, con aquellos que no les interesa vivir para Jesús. No, yo quiero estar con alguien que sienta, piense y camine por donde yo camino. Cuando eso se te revela con la falta de amor, la falta de integridad, de verdad, de ayuda que hay, cuando tú encuentras ese remanente y tenemos defectos, pero nos amamos. Tal vez hace tiempo que no ves un hermano o algo, y cuando lo ves lo abraza, y si hubo una diferencia se va y no hay nada. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Quién es el propietario de la iglesia? Cerramos en esta mañana. Jesús es. Dice la palabra que Él amó tanto que se entregó por ella. Vamos a Efesios 5, 24 al 25. Carta a los Efesios 5, del 24 al 25. Dice la palabra, haciendo Pablo una alegoría al matrimonio con la iglesia, dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia antes de ser iglesia. Antes de vertir su sangre en el Calvario, la amó. La solidificó en su corazón. Serás mi cuerpo. Te estableceré. Ya vendré a recoger. Es en la entrega de Jesús por la iglesia donde la iglesia cobra valor. Ahora la edifica, ahora la prepara, ahora nos da instrucciones de que estemos listos y preparados para ese encuentro con Él. Saber todo esto que hemos recibido en esta mañana y mucho más, porque solo un poquitico hemos hablado de la profundidad de la revelación de Dios, nos trae luz, descanso, paz, libertad, fuerza, gozo, deseos de congregarnos, deseos de llamar a mi hermano. Oh, mi hermano, hace tiempo no te veo, pero yo te amo, porque somos miembros del mismo cuerpo. Ahora, ¿quién me revela todo esto? Y cierro en esta mañana. ¿Quién me revela a mí todo esto? ¿El pastor? ¿El maestro que me enseña? ¿El líder de célula? ¿Me lo va a forzar para que yo crea todo lo que he oído? No, es el Espíritu de Dios el que te revela la palabra. Para eso fue enviado. Vamos a Juan 16, del 13 al 15. Dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Eso es otro nombre del Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, Espíritu de gracia. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os
lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La iglesia de Jesucristo no es cualquier cosa. Iglesia de Jesús, regocíjate, porque tu Señor está a las puertas y honrará su palabra, honrará su promesa. En esta mañana damos gracias a Dios todos juntos como iglesia. Bendecimos al Señor, nuestro propietario. Él ha establecido hombres, Él ha establecido ministerios en la iglesia para edificar al creyente. Y debemos honrar a nuestras autoridades espirituales. Debemos valorarlos y respetarlos siempre y cuando caminen y actúen en el mandato del Señor Jesús. Dice que como pastores un día tendremos que darle cuenta al príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora Él ha establecido ministerios en la iglesia. ¿Para qué? Para la obra de edificación del cuerpo de Jesús. Pero Jesús, a través de su Espíritu Santo, es el que establece la verdad en la iglesia. Nosotros nos ponemos cada día y le pido al Espíritu de Dios que nunca se aparte de nuestras vidas, que nunca se aparte de nuestras enseñanzas. Amamos a Dios y en esta mañana levantamos el nombre de Jesucristo en alto. Iglesia de Dios, levántate en el nombre de Jesús. No dejes que nada ni nadie te desvalore. No dejes que nada ni nadie impidan tu comunión con tu cabeza. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este domingo de poder. Padre, bendice a tu pueblo, aquellos que nos están mirando y aquellos que no nos están mirando y están en cualquier parte a través de toda la tierra. Amamos la iglesia de Jesucristo, honramos la iglesia, honramos a sus líderes, aquellos que son obedientes a Jesús como cabeza. Gracias te damos en esta mañana. Padre, hazte propicio a cualquier necesidad. Si en medio nuestro hay alguien, un hermano, un amigo que nos está mirando y tiene una necesidad en esta hora, en este tiempo tan difícil, tiene un problema y una enfermedad, aleluya, Padre, yo te pido que tú te glorifiques, Señor, y que tú obres un milagro, porque tú eres el hacedor de milagros. Padre, yo presento ahora delante de ti toda necesidad familiar, toda necesidad en hogares, en matrimonios, Señor. Padre, toma control de nuestras vidas. Padre, ayúdanos en esta hora. Si alguien en este momento tiene una necesidad, preséntasela al Señor. Oramos juntos. Padre, mira en ese momento cualquier problema. Tú eres el Dios de todo socorro, el Dios de todo refugio. Padre amado, presentamos ahora, presento delante de Dios mis necesidades. Entonces bien, con acción de gracia, esperando el cumplimiento, te damos gracias en esta hora. Si en medio nuestro hay alguien que no conoce al Señor, que no es parte de la iglesia, pues es el día. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de recibir vida eterna. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre Celestial, yo reconozco que tú enviaste a Jesucristo, que vino a morir por mí. Yo lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca, que tú lo resucitaste al tercer día. Yo creo que su sangre me limpia. Yo te pido que salves mi vida. Me arrepiento de una vida sin ti y quiero que vengas a vivir en mi corazón como Señor y como Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, antes de irnos, si hay alguien que ha estado tibio, si hay alguien que ha estado renegando de la iglesia, renegando del cuerpo de Jesús, hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de decir: Señor, perdóname, he recibido tu palabra, amo tu cuerpo, amo la iglesia. Busca a tus hermanos en esta hora, busca la forma de poder servir en la congregación, de poder poner en función los dones y los talentos que Dios te ha dado, de ser parte del cuerpo. Aleluya. Y todos juntos esperar el glorioso regreso de nuestro Señor Jesús, que está muy pronto. Damos gracias a Dios en esta hora. Sé bendecida, Iglesia de Jesucristo, Hijo de Dios. Todos los hermanos que nos están mirando, nos vemos el jueves en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.